Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14. Y hoy queremos subrayar, estudiar en nuestro curso bíblico el versículo 7. Ahora todo el clan se ha levantado contra tu servidor y dicen: entréganos al que mató a su hermano, para que lo matemos por la vida de su hermano al que dio muerte. Así acabaremos también con el heredero. Quieren apagar el tizón que me queda, no dejando a mi marido ni nombre ni descendencia sobre la tierra. Queridos amigos, qué interesante. Esta es entonces la versión, este es el fingimiento, esta es la parábola en realidad que está trayendo esta mujer, esta viuda. Ella, que la viuda de por sí ya habíamos dicho que queda siempre sin una protección, ni en el sentido de la sociedad, y entonces solamente el rey era el que la podía proteger. Entonces aquí uno tiene misericordia hacia esta persona. Entonces es interesante, ¿verdad? No nos olvidemos los dos elementos, queridos amigos, para hacer la justicia. Siempre tiene que estar la misericordia, tiene que estar mezclada, digamos así, o como elemento principal cuando vamos a poner la justicia. Porque ya de la justicia ya lleva se la añade la visara. Entonces, esa es la venganza, queridos amigos. Recuerden que los pasos importantes Hammurabi de un genocidio pasa a un ojo por ojo, diente por diente, que para ellos ya era una gran justicia. Y tal vez eso es lo que también a nosotros nos queda todavía hasta ahora. Ya muchas veces ya está el segundo paso, ojo por ojo, diente por diente. En 2000 años todavía nos cuesta. Lo de Hammurabi, más de 5000 años, ¿verdad? Del genocidio al ojo por ojo, diente por diente. Pero ahí la pesa antes. Pues ya en Dúa hay ciertas guerras que hay por ahí. Oyucá, ahora hay presos 10, 20, 30, 100 de que hay Dúa. Allá ya Yucá, 20.000, 30.000, 100.000, nací interesáis. Genocidio, eso se llama, queridos hermanos. Quieras o no quieras entenderlo, o quieras o no quieras escucharlo, eso es así de sencillo, así de sencillo. La verdad es así, tal vez la verdad pique, pero esa es la realidad, queridos hermanos, lastimosamente, de nuestra humanidad. Porque humano hay, que hay en esa forma de pensar, o peor todavía, en forma de actuar muchas veces. Este contexto bíblico, no nos olvidemos, la narración forma parte siempre del relato parabólico, es decir, de este fingimiento que esta mujer de Tecoa hace frente a David. Una estrategia que había puesto Joab para confrontar al rey y meterlo en conciencia, porque tiene incoherencia interior. O la justicia para las tribus, o la justicia para la monarquía, pero no ni la justicia para su propia familia. Entonces David llora a Absalón, pero no actúa. Llora, pero no actúa. La mujer entonces describe un conflicto familiar, donde la justicia retributiva amenaza con destruir lo poco que queda de una familia. Porque esta fue la famosa, la parte retributiva, ¿verdad? La teología retributiva. ¿Qué decía la teología retributiva? Y ese más o menos es el ojo por ojo, diente por diente, ¿entienden? Que el Antiguo Testamento tiene como base elemental y fundamental la justicia retributiva. Esa teología retributiva. La de ella por aquí, se ella por ahí. La de me aquí, ya de ya me está inde. Eso puede ser nuestro pensamiento. De ella portar, entonces ya de ya la bendecita. De ella portaba ahí, entonces ya de maldecida. Pero la justicia retributiva dentro de una teología del Antiguo Testamento que también se llama teología retributiva. Y ande ya era zapá, porque ya con el Antiguo Testamento, ciertamente con los libros sapienciales, ya se comienza a poner como cuestionamientos a esta teología retributiva. Job, por ejemplo, ¿verdad? Pues nunca.
Job es el más justo, así como se le presenta, ¿verdad? Y bueno, y los otros libros también son muy interesantes. Hay que leer, hay que estudiar. La única pañana y el estilo protestante, secta, ya bueno, sapucay para allá, no entendéis, va a ya ¿entiendes? No es solamente Jesús me salva, Jesús me salva, Jesús me salva. Nada, y upeante. A veña entender, y que a veña la palabra de Dios, queridos amigos, antes que nada va con dos piernas. Reflexión. Y justamente ahora estamos viendo también aquí, queridos amigos, que es, además de la razón, es la misericordia, el amor, la fe, el adherirnos verdaderamente a lo natural, ¿verdad? Lo trascendental. Entonces aquí, la gente dice, le está pidiendo, hay que hacer la justicia retributiva. Hermano, entonces, orero yucata dice. Y entonces ella está quedando en un impasse peor. Ojo más la hermano yucago y la gente me vaya a poseer la justicia retributiva. Cuando hay peata más moco y veamos, mandi para abitata señor, bebé la señorita abitata. El heredero entonces, queridos amigos, es presentado como el último resto vital del gajal. Gajal quiere decir el brasero, el tizón vivo, lo único que queda, el gajal. Vean la pe tatao ya tejina, yande ya peyu que tu ella la omoñe pues no llegue tatajina, es el último, el tizón ardiente que queda todavía. Imagen muy potente de una vida que aún arde, pero está a punto de extinguirse. Ese carón. Vean de manera buena. Y tata peyu anánigo vean de ahí vas a ver ellos ese ese que me puede dar todavía un poco de vida y vas a vender, la sociedad lo quiere aniquilar, lo quiere matar, lo quiere extinguir. Entonces el trasfondo, queridos amigos, se está apuntando directamente aquí a Absalón, ¿verdad? A eso pues, porque él es el homicida, ciertamente que es, pero también Absalón, además de homicida, de matarle a Amnón, también es hijo, es decir, es hijo de David también. Y también al mismo tiempo es portador del futuro, portador del futuro. Es decir, el que va a llevar adelante la dinastía de David. En la promesa del segundo libro, luego justamente ya leerá Moiteguri, ya estudiará Moiteguri en el capítulo 7 de este segundo libro de Samuel. Entonces tu herencia, tu dinastía será eternamente, ¿verdad? Se llevará. O sea que Absalón es, ya que Amnón o Manoma, el portador del futuro. Entonces, este texto, queridos amigos, nos da una atención muy grande. Ley y misericordia, ley y misericordia. Por otra parte, justicia y compasión. Justicia y compasión. Este es el tema importante, queridos amigos. Sobre todo la justicia, ni que la justicia, lo que menos hay es misericordia con el pueblo, con la gente, en hacer verdaderamente justicia, en hacer verdaderamente justicia. Ni la ya se la virorei, porque andai por la justicia como tiene que ser. O sea que si nosotros luego no reconocemos ese gran fallo que tenemos, queridos hermanos, peor la situación, porque si no reconocemos no podemos luego nunca enderezar nuestro camino, porque ya reconoce vivo. Por lo menos la ya sí, tenés razón. Da ya por poner nada, la ya bueno, ya voy a poner ya calcula ya es peano y poner, coanga ella bueno, ya por poner. Ese es reconocer y darse cuenta. Pero la de hoy, no, todavía no, hombre, hoy nada, ya de primero en el mundo en justicia. Oñara la IUPAINA. Oñara catete. No falta la corneta ahí, ve. Y entonces, queridos hermanos, esto es triste, ¿verdad? Pero por eso se insiste mucho aquí en la justicia y la compasión. Entonces tenemos que buscar eso. ¿Pero qué quiere decir verdaderamente misericordia? ¿Y qué quiere decir entonces verdaderamente compasión? Esa va a ser la gran pregunta. Porque la justicia ya sabemos que no es venganza. Atención, justicia no es venganza. Por eso que tiene que estar unido, justicia y compasión. Ahora la pregunta va a ser esta, queridos hermanos, después de este fingimiento de esta mujer. David, ¿aplicará esta justicia para su familia
y para su pueblo, para su monarquía. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 14, hoy el versículo 7. ¿Qué nos dice este versículo 7, queridos amigos? Ahora todo el clan se ha levantado contra tu servidora y dicen, entréganos al que mató a su hermano para que lo matemos por la vida de su hermano al que dio muerte. Así acabaremos también con el heredero. Quieren apagar el tizón que me queda, no dejando a mi marido ni nombre ni descendencia sobre la tierra. Queridos amigos, miremos un poco nuestro contexto histórico. No es fácil para David, no es fácil. Las tribus opoaban y con Rebegue, pero por otra parte es su hijo, es su familia. Pero también cometió, es un gran fratricida, ¿verdad? Es un gran asesino de su propio hermano. Históricamente siempre estamos en este siglo X antes de Cristo. El sistema judicial aún estaba profundamente ligado al clan, es decir, el famoso Mishpajá. El Mishpajá quiere decir la justicia, los jueces, Mishpajá. Mishpajá, familia extensa, ¿verdad? Esa familia grande. Entonces todos miran, todos ven. Cualquiera de la familia puede ir a vengar a ese hermano que lo habían matado. De la tribu, le mataron a uno de mi tribu. Cualquiera de la familia, el Mishpajá, todo el clan, toda la tribu todavía. Entonces la venganza de sangre era una práctica admitida si no mediaba intervención real. Es decir, aquí estaba el famoso interventor, el rey. El rey es el que tiene que comenzar a regir. Qué importante, queridos amigos. Y eso se nota que es muy humano, ¿verdad? Y ante la daña movíamos justicia, después quedan las heridas y las fracturas entre las familias. A veces ahí el día menos pensado, y ¡pum! Como desaparecer la familia, ya popeo, ya amor. Entre nosotros. También sucede eso. 3000 años atrás, ya continúa, dime. Entonces el rey, como supremo juez, queridos amigos, tenía esa potestad para suspender la represalia, tenía esa fuerza para suspender todo lo que era represalia. Entonces este versículo refleja un Israel donde la estabilidad dinámica y la continuidad del nombre eran bienes supremos. Eso también es importante, ¿verdad? La continuidad del nombre. Entonces, ¿qué hacemos? Absalón, continuidad de mi nombre, continuidad de la dinastía. El Señor le había prometido la continuidad de la dinastía. Pero ahora hay esta pelea, esta situación. Upeágola nos deja, ¿verdad?, con esa medio intriga y con ese deseo. Porque aquí hay una dicotomía, queridos amigos. Pero ¿entienden? Comienzan situaciones bastante complicadas. Ahora, la amenaza de no dejar nombre ni descendencia, porque esta mujer le dice, ahora le quieren quitar también a mi propio hijo que le mató a su hermano, pero con eso es peor. El remedio que quieren dar a la situación es peor de la propia enfermedad, porque ahora me van a dejar a mí ya sin nombre, sin descendencia. Es el terror histórico a desaparecer de la memoria colectiva, algo peor que la muerte física. Desaparecer de la memoria colectiva. Queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Y esta es la cultura, ¿verdad? Estamos entrando dentro de un aspecto histórico y del aspecto antropológico-cultural, ciertamente, que esta mujer habla desde la lógica del honor y la supervivencia social. Honor por una parte porque es su familia, ¿verdad?
Entonces él está diciendo eso, le está mostrando, le quieren ahora hacer desaparecer. Atienténigo lo oikoa cueva orejea ya. Pero peala oikoa cueva orejea, va el ayapota. Quieren apagar el tizón. Esto expresa la extinción del linaje, núcleo de esa identidad antigua, de dónde provenimos. Peala de apellido, ya es ahí. Entonces, este concepto, queridos amigos, del famoso nombre, Shem, nombre, no es solo etiqueta, sino existencia prolongada en la historia. Más aún, queridos amigos, porque dentro del pensamiento, ¿verdad?, de la Biblia, el nombre continúa en la descendencia. Y si ahora me extirpan, hacen un genocidio con mi existencia, entonces quiere decir que el nombre termina. Sin hijos varones, una mujer quedaba desprotegida económicamente, quedaba desprotegida legal y simbólicamente. Legal y simbólicamente. O sea, ya no tiene entonces quien la proteja. Cuando no hay un hombre, es decir, el linaje de los varones. Ahora, de un aspecto antropológico, también el clan actúa como ejecutor de justicia, pero el texto denuncia cómo una justicia sin misericordia se vuelve antihumana, capaz de destruir aquello que dice defender. ¿Qué es lo que queremos defender?, dice la tribu. Queremos defender el nombre de esta familia. ¿Por qué? Y porque dentro de esta familia hay uno que es asesino, que es fratricida. Entonces queremos defender el nombre de esta familia. Entonces vamos a defenderle a esta familia. Vamos a defenderle a esta familia. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a matar al asesino porque ese asesino, este hermano, le mató a su propio hermano. Pero esta señora tenía 2 hijos. Entonces, vea mi hermano yo yucayue. Acompañan de ella yucada mi hermano. Entonces vamos a defender el nombre de esa familia. Para el futuro estamos defendiendo a esta familia. Pero aquí viene entonces la controversia, ¿verdad? Lo ilógico. Entonces eso es lo que el autor sagrado le quiere hacer pensar un poco también a David. A ver, ¿qué solución vas a dar, señor David? Porque sos vos el que tenés que regir. Históricamente decíamos que es el rey el que tiene todo el poder y toda la fuerza para poner la justicia. No hay ningún problema. Ahora tenemos que ver cómo va a hacerlo. Porque la tribu, es decir, estos que quieren poner justicia, entran en una cuestión totalmente ilógico, ¿verdad? Porque peor no más porque yo hermano a pedatos de yucata, entonces ¿dónde queda? Quedamos sin ninguna posibilidad de defender el nombre de esa familia que tiene que continuar en el futuro. Pero recuerden, queridos hermanos, desde la cultura y el aspecto antropológico para ellos la descendencia era demasiado importante, ¿entiendes? Ahí está el nombre. Ahí está entonces la fuerza de la familia. Entonces, el clan, es decir, la tribu, actúa como ejecutor de justicia, pero el texto está denunciando como una justicia sin misericordia, que se vuelve antihumana, porque yucata, al que es capaz, entonces el clan es capaz de destruir incluso aquello que dice que está defendiendo, que es el nombre de esa familia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 14, el versículo 7. Hoy nosotros estamos leyendo, ¿verdad?, en que nos presenta el hecho de que Samuel dice: todo el clan se ha levantado contra tu servidora
y dicen, entréganos al que mató a su hermano para que lo matemos por la vida de su hermano al que dio muerte. Así acabaremos también con el heredero. Quieren apagar el tizón que me queda, no dejando a mi marido ni nombre ni descendencia sobre la tierra. Veamos un poco algunas de estas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar, esta palabra tizón, ¿verdad? Tizón, es decir, el gajal. Gajal ya es la tizón. Ese carbón todavía encendido. Potaité, imagina, pero está todavía encendido. Encima hay todo ceniza, pero y bueno, el tizón encendido es un verbo ligado a lo que aún arde sin consumirse. Está ardiendo sin consumirse. Gajal, gajal. En hebreo, gajal es rescoldo vivo, es decir, ese fuego todavía que está allí. No es una llama visible, sino que ese fuego ahí, pues está en la bebé de ese carbón. No es que gente la llama, ¿verdad? Sino que hay un calorcito todavía ahí, hay un fuego. Ahora, el autor sagrado sugiere una vida frágil, pero real. Necesita protección, no juicio sumario. Exegéticamente, entonces, apunta a Absalón como vida suspendida, culpable, pero no desechable. Queridos amigos, aquí entramos en una reflexión de qué vamos a hacer del asesino. ¿Qué vamos a hacer? Esto parece una película, ¿verdad? Esas películas espectaculares de detective, mira, oiga, vaya pota, este es el asesino. Siempre procuran después también, ¿verdad? Así por lo menos se suele presentar en la película, ¿verdad? Procuran, le indagan, le dicen esto. Es como que se quiere salvar también, entre comillas, vamos a decir así. Se quiere salvar esa vida, más o menos pesan, por lo menos en la película, ¿verdad? Más o menos como que queremos restablecerle a esa persona. Nosotros llamamos luego, se va a un reformatorio, y las cárceles tienen que ser verdaderos reformatorios, ya ella ande. Dios mío y Señor mío, la ñandeña mañana o la ñande cárcel cuera, hay por reformatorio. Te reforma, pero en otra cosa. Te forma en otras cosas, ¿verdad? Bueno, en fin, estos son elementos bíblicos, queridos hermanos, pero esto es espectacular. La Biblia es una cosa pedagógica, magnífica. Yaguapaya, calculaña, mañana, ya lleva. Lo interesante sería que todo el mundo nos sentemos a mirar y a reflexionar como comunidad lo que la Biblia nos está enseñando. Pues si justamente estas personas que tienen que estar al frente y hacer lo que tienen que hacer como tienen que hacer, porque esta es la verdadera reflexión. Yo no sé si estas cosas se estudian, porque siendo tuya y ¿verdad? Para ser abogado, después para llegar a ser juez, no sé si estas cosas se estudian. Yo sé que suelen haber cursos, ¿verdad? Cursos, un hambreo ahí. Oye, prepará, daye. Pero pila o caña tengo, hay preparación la verdad. O no sé si le enseñan a hacer esas cosas. Entonces quiere decir que hay formación y educación. Querido amigo, esto es para reflexionar, pero seriamente. Cuando hay ya chiste, cuando hay chiste. Esta es palabra de Dios, queridos amigos, que nos está invitando en este curso bíblico a entrar, a entender, a saber. Ahora que ego ñande la yare comida lleva la vete y la ñande mía, verdadero patriota y que quiera y que tenga ese espíritu de Dios, pero para poner esto, ¿verdad? Para poner esto en orden como tiene que ser, porque esto es lo que necesitamos. Entonces, cuando habla del tizón, el gajal, eso que arde todavía pero sin consumirse, porque yo sé que en muchos corazones hay todavía ese tizón, hay todavía ese fueguito ahí interior. Pero como también sabemos que hay muchos que son ceniza y que se le tiran encima para apagarlo. No. Ñambo huepana, ñandella posea.
ñande ya juzgado, ñande ya juzgaseisha. Bueno, entonces el gajal, queridos amigos, ese fuego todavía que no se ha apagado, sugiere una vida frágil, pero una vida real. Es una vida frágil. Oíete. Diga, tú entonces la yapetá en una forma muy negativa porque oíete, aunque sea mishimi, pero oíete. Frágil, pero real. Pero que necesita mucha protección. Y eso es lo que necesita este muchacho Absalón. Necesita protección. Pero necesita misericordia, ¿verdad? Para llevarle a la justicia. Tampoco dejarle así nomás. Cerrar los ojos, sí, todo está bien, educando hermano, veré cañema con 3 años, van a yuyir, vas a más 3 años. Ya, se blanqueó todo. ¿Entienden, querido amigo? No sé si nos comprendemos, ¿verdad? Bueno, aquí viene otra palabra clave que aparece aquí en la Biblia, en este versículo 7, que es la palabra Shem. Shem quiere decir nombre. Shem representa la identidad, la memoria y la bendición futura. Identidad, memoria, Shem, nombre, y la bendición futura, la bendición sobre el nombre de esta familia, de esta tribu, el nombre. No dejar nombre equivale a una muerte total, una muerte biológica, social, teológica. No dejar nombre, Shem. El Shem es importante, incluso a Dios ellos le dicen Shem, Hashem. El nombre por excelencia, Hashem, es para utilizar el nombre de Dios también, porque justamente nos está hablando de ese aspecto teológico profundo, la presencia de Dios, el nombre de Dios. Nosotros mismos muchas veces utilizamos esa frase, ¿verdad? Cuando decimos, iniciamos esto en el nombre, Shem, Hashem, en el nombre de Dios. Siempre cuando hacemos algo, o cuando llamamos a un verajá, una bendición, Dios, Hashem, el nombre de Dios, que es en el objetivo principal a donde queremos llegar, con el cual como vehículo, vamos a decirle Hashem, en el nombre de Dios es que comenzamos esta actividad. Entonces este texto denuncia una justicia que borra la imagen humana del otro, algo que en clave bíblica solo Dios puede dar o quitar. Solo Dios puede dar o quitar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Yara, TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran festival de pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Yara, TV. Comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, estamos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 14. Este capítulo 14, versículo 7 hoy, que nos dice lo siguiente, ¿verdad? Y ahora toda la familia se ha levantado contra tu servidora diciendo, entrega al fratricida. Vamos a darle muerte para vengar al hermano que él asesinó y acabar así con el heredero. De esta manera apagarán la brasa que aún me queda, privando a mi marido de un nombre y un sobreviviente sobre la faz de la tierra. Bueno, tenemos que extirpar, ¿verdad? Dice así.
Queridos amigos, dentro de nuestro estudio bíblico hay alguna enseñanza importantísima, ¿verdad?, dentro de este versículo 7. En primer lugar, la justicia sin misericordia se vuelve destructiva. Tantas veces hemos insistido en el aspecto misericordioso, misericordia, misericordia, misericordia. Sin misericordia, toda justicia se vuelve destructiva. Apealaña de ella lleva lastimosamente. Y eso es, queridos amigos, por una parte, por una ignorancia luego ya humana. Pues esa y la Yaisu lleva la lápiz ñande, sa y Yaisu la lápiz, sa y Yaisu la lápiz, sa y la ya la escuela ve. Va, es formación ya me lleva a los que tienen que, no, ahora no estoy hablando luego tanto de los que tienen que juzgarnos, ¿verdad? Que están al frente, ¿verdad? Que bueno, mira, por lo menos ya es chupe, porque hoy ahí la, dos ya ni universidad, vea, lleva, ya se yo antes el título, al frente de nuestra justicia. Imagínense a dónde llegamos. Bueno, vean entre paréntesis. Pero, o sea, y ahí de la, ya hizo la lápiz de Guri, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque muchas veces la formación. Y ahí pues está, queridos amigos, todo lo que es, nosotros le decimos lo policial, ¿verdad? O sea, lo que es el ayudar, que tiene que ser. Nosotros recuerdo en la primaria, se mandó en la primaria cuando celebramos 30, ¿verdad? De agosto, Santa Rosa, el agente de policía, se mandó a. Pero así como se escribía el agente de policía, ya poesía entera, hay pona la poesía, nambreo. Pero pues yo miro un poco, por lo menos no sé si antes era así, o antes era peor, porque antes era tan represivo, yo donde me potían cualquier cosa que quiero ir. Caperucita roja, mira. Bueno, pero en fin, te habla de realidad. Entonces, la Biblia va mucho más allá, justamente para mirar estas realidades, queridos hermanos. Ya de posición, ya no, ya en Bareillo, lo que sea, ¿verdad? Como muchos, lastimosamente, piensan así. ¿Por qué? Porque no entendéis la Biblia. No entendéis venían de Yaras y se añade. Este es un libro ideal de la comunidad. Lo que Dios verdaderamente nos pide. Ahora que nosotros lo vivamos o no lo vivamos, aquí está nuestra hoja de ruta. ¿Cuál hayan de GPS y nada ahora pues cuál es la yajana? Entonces, peña mañana ya de realidad, ya esa baña y meñe. Entonces la ceja era la de la pimbequeada, ya hizo azul y la lápiz. Entonces quiere decir, queridos amigos, ¿quiénes también ponemos al frente? No es cuestión aquí de traer, hicimos 5.000 que salen a las calles. Voy para ahí, o chatear, güey. O sea, ¿qué ponemos realmente? ¿Será que eso es lo que necesitamos? ¿O será que aquí verdaderamente siempre nuestras estrategias son estrategias equivocadas las que tomamos, ¿verdad? Porque las verdaderas estrategias, y eso siempre, desde que la humanidad fue humanidad, y los griegos que son los primeros, ¿verdad?, que comienzan con el aspecto filosófico, con la filosofía, ¿saben cómo comienzan? Y eso es lo que nos hace descubrir nuestro mundo occidental, queridos amigos. ¿Saben qué es? Educación. Así de sencillo, educación. Porque claro, cuando no hay educación, después vienen todas las cuestiones de criminalidad. Esto es falta de educación, y falta de educación no es tener conocimiento de cosas, ¿verdad? Vean Google, y a ver, yo, me hago información, la información, la ñecotenea. Queridos amigos, lo que necesitamos es formación, educación. Hace poco murió este padre, Jesús Montero Tirado, un gran educador, que tal vez nosotros nunca, así como nación, por lo menos lo hemos valorado demasiado, a pesar del esfuerzo pero él como sacerdote, ¿verdad? Él como sacerdote, como misión, porque se va a poner 3 años se va por ahí en el Cornes, ¿verdad? Pero sí, verdaderamente a estas clases de personas lo que hay que ponerle de ministro de educación. Con Aishaguán o la ñamoña. A ni la ñamoña, cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? Y porque justamente, queridos amigos, en el pensamiento, en la reelaboración filosófica, mirando la realidad, ¿con qué material te encontrás? Entonces, con ese material tenés que comenzar a trabajar, pero justamente para hacer ese sentido pedagógico, para que llegue a su objetivo y su destino.
¿Entienden, queridos amigos? Incluso una que fue ministra, ¿verdad? Muy amiga también, se valió ahí, ¿verdad? En Concepción. Siempre me decía, y hasta ahora suele repetir, Blanca Ovelar. Ella dice, yo ahí aprendí pedagogía y aprendí a ser maestra verdaderamente, ¿verdad? ¿Cómo aprendí? Con el padre Gadi, con el padre Gadi. Claro que este tenía 5 títulos, ¿verdad? Doctorado italiano, viene formado, uno de los más grandes intérpretes, ¿verdad? Psicopedagogo, filósofo, teólogo, y no sé qué otra cosa más. Catequeta. 5 doctorados de Corea. Aún para ver, ¿cuánto le valoramos nosotros? Muchos me han ido igual. Pero sin embargo, personas así que después llegaron a ser también personas importantes dentro de nuestra nación, ¿verdad? En los ministerios, ¿verdad? Aprendí con. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces, upeago a velas y se añadina que la justicia, queridos amigos, si nosotros no miramos con misericordia, con una pedagogía, entonces, en vez de construir, ¿qué hacemos? Destruimos. Entonces quiere decir que falta una verdadera educación del hombre, de la persona. La integralidad. Educación no es tragarse información. Pegature moilande software a llevar o en tu IA a beber con la información. Esta información es que pero AVE es más que información. Es formación, educación, para poner en práctica, ¿verdad? Bueno, esa es una enseñanza maravillosa de este versículo. El poder del relato revela siempre la verdad. La pedagogía y la predicación deben tocar la conciencia, no solo informar. Esta señora no viene a informarle a David. ¿Se acuerdan que viene luego con pedagogía? Porque ella está fingiendo, es cierto, y nada, pero ya puede vivir. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la responsabilidad del líder ante el conflicto es demasiado grande. Tiene que aplicar. Su responsabilidad es demasiado grande. No puede adormecerse como David se está adormeciendo. Cuando Jesús le va para ayudar las otras tribus, porque no hay por injusticia. 3000 años atrás, imagínense. La dignidad humana, queridos amigos, va mucho más allá del mismo pecado nuestro. Pero por aquí. La dignidad del hombre. Por eso tenemos que salvar al hombre. Por eso hay que reconstruir la personalidad de esa persona. Que por A o por B motivo, eso antes que lo elemental y lo fundamental, es porque le faltó una educación y conciencia. Educación personal, dignidad. Jamás vea. Y la sociedad, nosotros que somos los que le empujamos a la ignorancia a los niños, a la familia, a la gente. Le dejamos sin recursos, le dejamos sin posibilidades, ni a convertirla en educación en restaurante, se van para comer y ahora estamos todos contentos. No es. Vamos a hacer bien las cosas. Vamos a invertir en educación. Y también le vamos a dar trabajo digno a los padres, a la familia, para que no tengan hambre sus hijos. Oye, entonces, otro loite. Y después le metemos marketing por todas partes. A ver, como dijimos hace rato, tenés que repetir tantas veces tu mentira, repite tantas veces tu mentira que al final todos piensan que esa es una verdad. Pero la verdad nunca es así, queridos amigos. La mentira es siempre mentira. Y una quinta enseñanza que nos deja, queridos amigos, este versículo, qué interesante. Memoria y futuro como bienes sagrados. Bienes sagrados, memoria y futuro. Pero la sacralidad viene desde el hombre mismo. La sacralidad de ser hijos de Dios. Entonces el cuidar la familia, la vida, esa herencia espiritual, ¿verdad? Que es una cultura, queridos amigos, pero no una cultura del descarte, ¿verdad? Cuidar, porque queremos que la nación tiene que ser una gran familia, queridos amigos. Por el bien de la familia, por el bien de la comunidad. Bueno, queridos amigos, hay mucho para reflexionar. Yo me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima compañía de Yarañe Antiguo Testamento.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas.